Mi gente, Dios los bendiga, qué bueno saludarlos, bienvenidos a este espacio que hemos creado para poder hablar de ciertos temas, de ciertas cosas que yo sé que nos van a bendecir a todos un montón. Estamos aquí con un invitado muy especial, él es un amigo de la casa, alguien muy importante para nosotros, una parte muy importante de este ministerio que está creciendo, que se llama Be Like Jesus. Su nombre es Anthony. Anthony, bienvenido. Gracias, Iván. Me da risa verlo en esa faceta de locutor, ¿no? Ahí estamos intentando. ¿Cómo vas, Anthony? Bueno, ¿Todo bien? bien, bien. Bueno, mi nombre es Anthony, soy diseñador gráfico. Somos amigos hace cuánto? 2011, 11. más o menos. 10 años. Sí, nos bautizamos juntos y todo. Amén, así es. Y creo que el tema de que vamos a hablar hoy va a estar potente. Sí, sí es necesario que podamos hablar. Hay algo que hemos estado pensando, que hemos estado hablando con Anthony y con mi esposa, y es que nos llama mucho la atención el hecho de que en este mundo del cristianismo, de la iglesia, del tema del Señor, el tema del homosexualismo es algo que se ve con cierto repudio y como de una manera en la que en realidad no tiene por qué verse. Si una persona homosexual entra hoy a una iglesia, en, esperamos que en muchas se sienta bienvenido y se sienta amado y se sienta que está en el lugar correcto, pero en otras iglesias puede entrar y puede sentirse señalado, juzgado, criticado. Y la idea es que podamos hablar de este tema y que podamos contestar algunas de las dudas y las inquietudes que yo sé que muchos de ustedes tienen y en realidad entender cómo Dios ve este tema, cómo Dios en realidad lo ve. Pues sí. Bueno, yo primero quiero empezar hablando que yo por mucho tiempo, o sea, me encontré como una parte en un limbo porque, o sea, ni era homosexual, pero tampoco me sentía como bienvenido en la iglesia. Uh-huh. O sea, y es lo que pasa y hay que entender, o sea, que la homosexualidad muchas veces no es el ser amanerado, o sea, como que hay un conjunto de cosas que la gente se ha creado sobre la homosexualidad Uh-huh. y que muchas veces son erróneas. Pero en mi punto, en mi caso personal, o sea, la lucha siempre ha sido a raíz de que yo fui abusado sexualmente, siempre ha sido sobre mi identidad. Uh-huh. Entonces siempre me sentí sobre en un limbo porque, o sea, ni me sentía, o sea, ni me sentía que era homosexual o no tenía las ganas de ser homosexual, como muchos dicen o profesan serlo, y en la iglesia tampoco me sentía que, o sea, que era bienvenido o que podía estar en ese lugar. Uh-huh. La diferencia es, pues, digamos, en mi caso es que ellos o Dios o no sé por qué razón siempre estuvo ahí conmigo para darme una palabra, ya sea a través de canciones o de muchas cosas. Y como que esa relación con Dios fue lo que me mantuvo, o sea, firme en creer en Él y en seguirlo. Pero sí hay un bache bien grande, digamos, en la iglesia, porque empezando, o sea, el pecado de la homosexualidad o la categoría de la homosexualidad, no sé cómo se diga en esos momentos porque han cambiado mucho, inclusive socialmente, ya creo que ni se logra entender. eh, es como algo de escándalo, mientras que mentir y robar no. Uh-huh. Mientras que engañar o maltratar no. Uh-huh. Mientras que desear a la mujer del prójimo tampoco. Entonces es como que hay como ciertas cosas que sí son permisibles y otras cosas como que no son tolerables. Entre eso la homosexualidad. O la lucha, porque muchas veces las personas no son homosexuales. O no sé cómo sea el tema de la homosexualidad. O sea, si es que tenga que salir del closet o qué. O simplemente por tener la lucha, como en mi caso, lo son. Uh-huh. Eh, no son bienvenidos o son tratados de una manera diferente o especial. Uh-huh. Eso es algo que sí tenemos que hablar y que tenemos que tocar en este momento, y es que lastimosamente en la iglesia y también en la familia, porque también podemos hablar de las familias, cuando de pronto el sobrino, el primo, el hijo dice yo soy homosexual, para muchas familias de pronto este tema es terrible y es un escándalo y es algo que para los papás llega y pega durísimo. Pero el tío adúltero no lo miran, no le dicen nada. A, al primo que ha salido de la cárcel 4 veces
no, tengámosle paciencia porque pobrecito, a la persona que de pronto miente o roba o hace muchas cosas, como que somos un poquito más tolerables con eso, pero cuando la persona, cuando el familiar o esa niña que de pronto también tiene la misma lucha, sale y dice, oiga, yo soy homosexual, de una vez hay algo terrible y mejor dicho, la familia se desintegra. Y no se trata de normalizar el asunto, sino de entender que, que todos los pecados y todos los errores están en la misma medida, no hay uno más grande que el otro. Claro. Y, y nosotros no podemos aislar a todo el gremio homosexual simplemente porque sea un pecado que de pronto no entendemos, porque yo creo también que es que la iglesia no lo entiende y la familia no lo Y entiende. es que creo que, o sea, algo que pasa es como con la palabra pecado es como que asusta, ¿no? Es como la palabra para señalar y para calificar, Ujú. o sea, para calificar lo que está mal. Pero ahora la verdad, o sea, si nos ponemos a analizar, o sea, sinceramente nosotros que hemos estado en este camino por mucho tiempo, o sea, nunca estamos perfectos, siempre estamos mejorando algo y siempre estamos como en pecado. Ujú. O sea, pero no se trata, o sea, yo pienso que la palabra pecado se ha utilizado para separar y Ujú. para alejar, Ujú. más que para traernos a Dios, unirnos y acercarnos a Él y que sea Él el que nos perfeccione, Ujú. porque esa es la finalidad de una iglesia. O sea, acercarnos a Dios, más no estar señalando o calificando o clasificando, este es pecador, o por ejemplo, este es homosexual, este es adúltero, este es ladrón. No, de eso nunca se ha tratado en la iglesia. Entonces pienso que el primer problema ha sido en utilizar el pecado a la conveniencia, o sea, la palabra pecado. Ujú. Entonces es como decir, usted es lo que se hablaba como en los 70. Ujú. Usted es pecador y se va a ir para el infierno por tocar batería. Hoy en día las iglesias están llenas de batería. Ujú. Entonces, o sea, es un tema ahí muy complejo y que creo que sí hay que eliminar es como ya dejar de utilizar y abusar de la palabra pecado. Es que yo creo que cuando entendemos que todos los pecados están en la misma medida, entendemos que todos somos iguales. Que la persona que lucha con adulterio, con morbosidad, con perversión, con ira, con rabia, con robar, con mentir, con tantas cosas que hay, todos estamos exactamente en la misma medida. Y cuando todos estamos en la misma medida es que todos somos exactamente iguales y todos necesitamos un sitio donde sentirnos identificados y donde sentirnos que podemos descansar y que en realidad podemos acercarnos a entender las cosas de Dios y también a sentirnos de que hay un lugar que nos ama y que nos cobija. Ese es algo que yo creo que todos tenemos que entender. Todos somos iguales y necesitamos todos por igual un sitio. Todos debemos tener acceso a ese sitio donde podemos tener paz y tranquilidad, que en muchos casos se llama iglesia. Anthony, ¿cómo de pronto ha ayudado el ser abierto con el tema o de pronto hablar con ciertas personas del tema? ¿Ha ayudado a hablar del tema o no ha ayudado mucho? Bueno, pero en principio sí quiero aclarar que yo no era muy abierto precisamente por las barreras de la iglesia, ¿no? O sea, Ujú. yo cuando empecé a ver todo esto, yo eso lo llevaba solo. Ujú. Y digamos, cuando decía ahorita es que me encontré en un limbo, es porque realmente, o sea, yo tampoco me siento identificado con la comunidad LGBTIQ más, o no sé en qué vaya hoy en día. Ujú. O sea, en mí siempre ha habido una razón y es que creo en Dios y amo a Dios. Eso es lo primordial que hay que saber. Ujú. O sea, no es como que, no, a mí me metieron a Dios por los ojos o no. O sea, es una decisión personal y que he tenido siempre en mí. O sea, eso es lo primordial que ha estado en mí. Segundo, o sea, cuando llegué a mi comunidad, lo que se supone que es la iglesia, que es donde hablan de Dios, donde yo voy a buscar de la persona que me interesa, siento, o sea, sentí esa barrera y por lo tanto yo no la hablaba porque sentía que tenía que tenerlo ahí guardado porque sentía que si lo decía, o sea, me iban a tratar diferente, Ujú. no iba a poder relacionarme de la forma como lo podía hacer normalmente y siempre iba a estar como ahí en señalamiento o en observación, o sea, como que esperando a que cometa algo para, sí, sí ve. Ujú. Entonces, eso fue lo primordial. Yo cuando empezamos a hablarlo, que de hecho una de las primeras personas con lo que lo hablé fue con Dana y con usted, Ujú. ya, o sea, me sentí un poco más liberado, o sea, me sentí bien
Y no es que siempre haya sentido vergüenza de esto, es que es una realidad, o sea, lo estoy viviendo, o sea, Ujú, no es como que sea algo por lo que sino que lo hacía era porque no quería incomodar a otros, ujú. la verdad. Sí. Ya hablando en términos generales era por eso, o sea, siempre hay como esa barrera de tratarlo diferente, de tenerlo en observación, de cuidado que, o sea, cuidado que no vaya a enamorar a alguien que no se vaya a enamorar a alguien de acá, Ujú. cuidado que se puede enamorar de mí, o sea, tampoco es que funcione así, ¿no? Sí, claro. Es también entender de que todos nosotros necesitamos hablar de los temas que tenemos en la cabeza. No es solamente este tema del que estamos hablando, sino son todos en general. Todos tenemos que acercarnos y poder tener la libertad de poder expresarnos y poder contar lo que sentimos, lo que tenemos en el corazón, porque todo lo que guardamos no nos ayuda a poder estar bien como Dios quiere que estemos, como Dios quiere que también tengamos sanidad en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos estar tranquilos y que podamos en realidad disfrutar de la vida que Él quiere que nosotros tengamos. Eh, sí es necesario que toquemos estos temas. Yo he hablado con personas tatuadas que me dicen, no puedo ir a la iglesia porque apenas yo llego con mis tatuajes, me dicen, no puedes entrar. Hablé con una persona que me dijo, no me dejaron servir en una iglesia porque estoy tatuada y porque si las señoras de la iglesia me veían se iban a ir todas. Entonces el pastor me dijo, me toca decirle a ti chao. Y lo que hemos hablado de que la iglesia está evolucionando, está cambiando, muchas cosas están pasando y son necesarias que puedan llegar, de que todos encontremos un sitio donde sintamos que es nuestra casa, tatuados, Exactamente. todo tipo de personas, porque todos somos exactamente lo mismo, todos fuimos creados exactamente lo mismo, entre nosotros no hay mayores o menos, no hay nada, entre nosotros Sí. todos somos iguales. Yo creo que lo que hay o sea, que lo que hay que realmente trabajar, y es como lo decía anteriormente, es dejar de enfocarnos en la palabra pecado y aparte de todo, o sea, monopolizarla para ciertos pecados Ujú, y realmente, o sea, encontrar la verdadera esencia en esto que es llegar a Cristo, que finalmente nos va a llevar, o sea, hay algo mucho más grande que nuestras decisiones, que es nuestro propósito aquí. ujú, Y fue algo que yo entendí. Y eso, o sea, pudiendo entender eso ujú, y sabiendo quién es el que me va a llevar a mi propósito, que es Cristo, realmente pude encontrar como esa fórmula que me dio paz y que me ayudó a seguir adelante. O sea, como yo tengo un propósito, ujú, igual después de esta vida hay muchas mil cosas más, que ujú, tampoco creo que es algo que se hable muy seguido, perdón. ujú, Y pienso que es lo principal y lo primordial que hay que entender y que ujú, hay que buscar, ya sea en una iglesia, en un grupo de vida, en un grupo de amigos ujú. que profesan la fe en Cristo. Entonces no es como que, porque pienso que sí, la iglesia ha evolucionado, pero ha mantenido la esencia de validar el pecado, validar los pecados. Ujú, Entonces creo que ahí es donde está el error. O sea, porque no se trata ni de validar el pecado, ni de decir qué pecado es mejor y qué no, y qué pecado y cuál pecado no o ujú, se puede tolerar. Se trata es de conectarnos con Dios, conectarnos con Cristo y encontrar nuestra verdadera esencia. Porque algo que sí puedo decir es, inclusive racionalmente se explica es, y que y fue también uno de los clics que hizo en mí es como, si yo quiero tener hijo, para tener hijo, o sea, voy a necesitar un vientre. ujú, O sea, se explica solo y no voy a entrar como en esa polémica que se ha discutido durante todos los años. ujú. Entonces ya ahí se explica. Entonces es como, bueno, tomaste esa decisión, eres homosexual, perfecto, yo te la respeto. Pero también respeta mi decisión de que yo lo llame lucha porque para mí es así. O sea, tú no me Ujú, puedes obligar a decirme ven a esta comunidad porque cuando yo no me siento identificado con tu comunidad. ujú. Yo creo que la iglesia tiene que entender algo, es que nosotros no somos jueces. Nadie, ninguna persona puede ser juez de otra persona. Bueno, pues aparte de la parte legal. Pero nosotros no podemos montarnos en el rol de jueces y de señalar y de criticar a los demás. La Biblia dice que el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. O sea, que es necesario que nosotros, nuestra función como gente que quiere servirle a Dios, sea amar a las personas
y abrirle las puertas a las personas, a todo tipo de personas. Cuando la gente llega a la casa de Dios, Dios se va a encargar de convencerlos a ellos de las cosas que están haciendo mal, sea lo que sea que usted haga mal. Pero nosotros no podemos ocupar el lugar de Dios y señalar a la gente y decirle, usted tiene que cambiar esto y esto y esto y esto está mal y esto está mal y esto está mal y esto está mal. La gente lo que quiere escuchar es una palabra de aliento y una palabra de amor, y gente que en realidad se preocupe por conocerlos y por tener una relación con ellos. Nosotros no podemos pensar que nosotros somos los jueces y nosotros estamos encargados de la justicia de Dios. La justicia de Dios es de Él. Nosotros estamos llamados a amar. Uno de los mandamientos, si no el más importante, amen a los demás. Amarlos significa recibirlos siempre, siempre. Nosotros no podemos y no estamos llamados a decirle a la gente, es que se va para el infierno porque es que usted no cambia esto, se va a condenar. Estamos llamados a involucrarnos con la gente, a amar a la gente, a entender por qué es que las personas están pasando por lo que están pasando. Muchos criticamos los pecados de las personas, pero pocos entendemos los pecados de las personas. Pocos nos tomamos el trabajo de escuchar cuál es la historia de la persona, por todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que atravesar, gente que fue abusada, gente que fue abandonada, gente que pasó en realidad momentos muy difíciles y que la manera en la que ellos encuentran un poco de paz en sus temas es poder ser lo que ellos creen que son. Y nosotros no podemos llegar a atacarlos, tenemos que llegar a amarlos. Y el Señor se va a encargar de mostrarles a ellos qué es lo que tiene que cambiar y qué es lo que no tiene que cambiar. Sí, es muy cierto. O sea, eso es una verdad que hay que empezar a hablar y que hay que empezar a ejecutar. Como también la verdad es que, o sea, tenemos libre albedrío, y si esa persona eligió ir por ese camino, o sea, lo que tú decías, nuestra obligación no es ir y traerlo a la fuerza. Uh-huh. O sea, así como yo elegí, o sea, estar en el camino de Cristo, también hay que respetar la decisión de esa persona, pero también, o sea, y eso sí es para ambas partes de la sociedad, porque sí siento que hay como una guerra, como en quién tiene la razón. Uh-huh. Pero pienso que ninguna de las dos partes como que respeta eso que dicen que es necesario respetar, y es respetar la decisión del otro. Uh-huh. O sea, yo digo que con respeto, o sea, todo también es muchísimo mejor. Claro, habrá personas que difieran de nuestra conversación, de esta conversación que estamos teniendo, pero bueno, o sea, es respetable. Sí, la idea no es de pronto generar discusiones, inconvenientes. Si de pronto usted no se siente muy identificado con esto, discúlpenos, no es la intención de pronto de lastimarlo. Simplemente nosotros estamos tocando un tema que de pronto sí a otras personas les puede ayudar y les puede bendecir. Cada quien es libre de tomar la decisión que quiera tomar. Sí. Cada quien es libre de ir por el camino que decida ir. Y nosotros no podemos llegar a imponernos sobre personas, porque yo he visto cuando el liderazgo se impone sobre las personas y lo hace por la obligación y por el peso religioso de que si usted no lo hace se va para el infierno, la gente puede caminar 1 año, puede caminar 2 años, pero no va a seguir caminando, porque lo que está haciendo lo está haciendo por obligación y no por convicción, y no por pasión también, y no porque entiende por qué lo está haciendo. Entonces las personas pueden tomar la decisión que quiera, cada quien puede irse por el camino que sea. Nosotros estamos llamados a amarlos. La palabra dice: el perfecto amor echa fuera el temor. Y todos nosotros en parte tenemos miedo en nuestro corazón, tenemos incertidumbre, no sabemos muchas cosas que hacer o por dónde ir, pero las decisiones que cada uno ha tomado tenemos que respetarlas y tenemos que amarlos. Sí. Y Dios mismo se va a encargar de mostrarle a la persona qué es lo que tiene que cambiar, qué es lo que tiene que hacer para que pueda acercarse al Señor como debe hacerlo. Si usted de pronto ha sido lastimado por la iglesia, ha sido lastimado por la religión, ha sido lastimado por de pronto personas que tampoco tienen malas intenciones, simplemente así les enseñaron, así les dijeron que funcionaban las cosas de Dios. Si usted ha sido lastimado, reciba hoy en nombre de Dios una disculpa, de decirle que Dios no es eso, y entienda y crea en su corazón de que van a haber lugares y espacios, iglesias del Señor, en donde usted va a ser aceptado, donde va a ser amado
y donde usted va a tener las mismas oportunidades de todos para servir, las mismas oportunidades para poder crecer en este camino en el que todos estamos. Porque así como Anthony tiene sus luchas, yo tengo las mías, y todos necesitamos un lugar en donde podamos tener paz y donde podamos llegar y decir, este es mi lugar, aquí encuentro descanso, aquí encuentro amor, aquí encuentro amigos, aquí encuentro gente que en realidad se preocupa por mí, que me dicen las cosas como necesito escucharlas, que me dicen la verdad y no me dicen mentiras para caerme bien, pero es un sitio en donde yo tengo que estar, porque ahí es donde voy a aprender lo que en realidad tengo que aprender del Señor, y donde voy a ver lo que en realidad es una iglesia, lo que en realidad es una comunidad que ama a Dios. Hay algo que todos tenemos que entender, y es que todos necesitamos a un Salvador. Cuando la muerte llega, no es el final de las cosas. Hay otra faceta que está después de la muerte. Y todos nosotros, llámese como se llame, viva donde viva, sea chiquito, flaquito, bajito, altico, lo que sea usted, todos necesitamos a un Salvador. Eso lo tenemos que entender. Así como Anthony tiene sus debilidades, yo tengo las mías. Yo lucho con situaciones con las que he tenido que lidiar. En muchas veces me han ganado, en muchas veces me he equivocado, muchas veces he metido la pata. En otras no me han ganado tanto. No he sido el mejor ejemplo siempre. No he dejado siempre a Dios bien en todas las partes donde he estado. Pero lo bueno de todo esto es que Él me ama. Y así como me recibe a mí con mis luchas y con mis cosas, también recibe a todo aquel que quiera acercarse a Él. Yo quiero agregar, y ya como para cerrar mi punto de vista sobre estos temas, Uh-huh. y es como que hay que entender que la iglesia no es un lugar donde nos valía la salvación. No es como que tú podrías ir a cierta iglesia o hacer ciertas cosas, la iglesia te da un certificado para entregar al cielo, Uh-huh. o para entregarle a Cristo, y ya, o sea, ya cumpliste el curso, hiciste la carrera, Uh-huh. y tienes tu lugar en el cielo. Eso no funciona así. Uh-huh. Y creo que también es mucho los errores que cometen a veces. Entonces hay que entender que esto es algo que a veces ni siquiera nosotros entendemos, y lo hemos dicho. O sea, Uh-huh. estamos haciendo cosas a veces que nos parecen locas, pero es lo que hay que hacer en el momento. Uh-huh. Pero no significa que por hacer esas cosas ya, o sea, ya nosotros somos, mejor dicho, nivel diamante en el cielo. Uh-huh. Entonces, o sea, yo creo que hay muchos tabús alrededor de la iglesia que hay que empezar a romper. Y uno de los primeros es eso, o sea, o sea, hay dos que yo saco de esa conversación, y es dejar de utilizar la palabra pecado para validar cosas, Uh-huh. para calificar cosas y para justificar otras cosas. Uh-huh. Y segundo, o sea, dejar de creer que la iglesia es un lugar para validar la salvación también, o para certificarla, Uh-huh. porque no son eso. Ambas cosas no son eso. Y de eso no se trata la iglesia tampoco. A todos ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, entendamos algo. Tenemos que quitarnos de la cabeza en que el rótulo que nos pone la sociedad, o el rótulo que nos pone alguna iglesia, es el rótulo en el que nosotros tenemos que caminar y con el que tenemos que vivir. Yo no soy mi equivocación, yo no soy mi debilidad, yo no soy mi lucha, yo no soy lo que otras personas dicen que soy. Yo soy lo que Dios dice que soy. Entonces quitémonos el rótulo de caminar por la vida con el rótulo de adúltero, y camino por toda la vida entendiendo que soy adúltero y que yo soy, mejor dicho, quién sabe qué porquería de ser humano, entendiendo que soy hijo de Dios, que Dios me está llamando por mi nombre y Él quiere que yo viva la vida que Él me quiere dar, que es una vida en abundancia espiritual, en abundancia de familia, en abundancia de amigos, en abundancia de tranquilidad, de paz, una vida que en realidad tenga a Dios en el medio. Eso es lo que el Señor quiere. Bueno, y ante toda circunstancia, pues hay que tener claro que, o sea, porque también hay personas, y hay que entender que todo no lo tenemos que contar, y hay cosas que queremos guardar en nuestra intimidad. Pero hay una verdad, que es que ante toda circunstancia, o sea, podemos acercarnos a Cristo, hablar con Él, y Él nos dará luz. O sea, Él nos llevará Uh-huh. a donde tenemos que estar, en el momento en que tenemos que estar. Y hablar con Él puede parecer loco, pero no es loco, o sea, no está de más intentarlo. Uh-huh. Y acercarnos a Él. O sea, tampoco es que haya que hacer un ritual, o no sé, encender los inciensos, las velas, poner el santo,
No, simplemente acercarse y hablarle como una persona. Mira, señor, estoy pasando por esto, quiero una respuesta tuya. Y tengo la certeza que él lo hará. Ujú. Puedes hacerlo en tu intimidad, puedes hacerlo, o sea, en tu pensamiento, puedes hacerlo como quieras. Pero no te quedes con la duda ni con la incertidumbre de qué pasará si me acerco a Cristo, porque es que si no lo haces no vas a saber. Y siempre en Cristo va a haber amor Amén. para nosotros. Así es. Todos. Entonces, Hay algo que he visto en las personas conforme uno habla con la gente y conoce a las personas, y es que todos nosotros tenemos dolores. Todos tenemos historias que no hemos contado. Todos tenemos situaciones que nadie sabe. Y lo que somos hoy en día son los resultados de todas esas cosas traumáticas y situaciones difíciles que tuvimos que vivir. Es necesario que se acerquen y hablen de eso. Es necesario que eso pueda salir, que eso pueda hablarse para que el corazón encuentre paz y tranquilidad, para que esas ideas y todo eso que pasó antes no nos siga atacando. Hay una frase que a mí me gusta mucho del vocalista de una banda de metal que se llama Megadeth. Y Mustaine hace un tiempo, hace unos años, dijo: yo prefiero hacer lo que dice la Biblia y al final de todo este cuento enterarme que todo era mentira, a hacer lo que se me dio la gana toda mi vida y al final enterarme de que todo lo que dice la Biblia era verdad. lo cierto es que para saber si es verdad o mentira hay que acercarse y probarlo. O sea, si no nos vamos a hacer... Si ustedes quieren saber si Dios existe, acérquense a Él, porque así fue como yo me enteré. O sea, para nosotros es una realidad Dios, pero porque nosotros nos acerca, o sea, nosotros dimos ese primer paso para ver si era verdad. Ujú. Entonces, O sea si que no, usted no, que no cree en Dios, o sea, si usted que no cree en Dios, si usted que, o sea, viviendo una situación y de pronto duda mucho de la existencia de Dios, pues es la oportunidad para que usted mismo certifique que Dios existe o no. o sea, con Dios no es teoría, con Dios hay que Exactamente, intentar y probar. exactamente. Ir a la práctica y en la práctica Él se va a revelar. Gracias, Anthony, por esta conversación. Gracias a todos ustedes que se conectaron para poder compartir con nosotros este momento. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganoslo saber. De nuevo, si a alguien incomodamos, discúlpenos. Si a alguien bendecimos, gloria a Dios. Todo lo que hacemos es con la intención de acercar a todas esas personas que de pronto no se acercan a Dios porque se van a sentir señalados y juzgados. Él nos ama. Ni lo alto ni lo profundo nos podrá alejar nunca del amor de Él. Bendiciones, cuídense mucho.